Hola, ¿qué tal amigos? Continuando de vuelta con nuestro tutorial de práctica con Bootstrap, vamos a terminar de corregir un aspecto que dejamos cortado en el video anterior, que es la alineación del botón, de estos botones. En primer lugar, yo creé una regla que permita alinear esos componentes según el espacio que yo tengo disponible, solamente que se me pasó aplicarlo a los demás botones. Simplemente el único que está teniendo aplicando esa clase es mi botón del tweet, que lo tengo dentro de mi class de esta div class footer, y que esta div aplica la clase center, row center. Si la saco y actualizo un poco mi página, voy a ver que solamente este botón está siendo afectado. Bueno, voy a tratar de aplicar esta misma regla a todos los demás botones. Entonces tengo el primer botón, el siguiente botón, siempre a la columna que contiene ese botón. Este es el cuarto botón, y o sea, el tercero, y este es el cuarto botón. Muy bien, actualizo esto y ahora sí, ya tengo todos mis botones centrados. Muy bien, ahora es el momento de comenzar a convertir este conjunto de HTML en una aplicación web que puedas leer los datos desde el servicio y renderizar esos datos en tiempo real. En primer lugar, dentro de mi proyecto voy a crear un nuevo directorio, un nuevo folder, y le voy a decir que este folder se va a llamar template, siguiendo la misma estrategia que estuvimos practicando en la aplicación anterior de cotizaciones. Vamos a crear un HTML que me represente a mi estructura que se va a cargar con los datos. Entonces voy a crear un nuevo archivo que le voy a llamar post template.html y voy a guardarlo con ese nombre. Bueno, ¿qué voy a tener en post template HTML? Pues voy a tener todo lo que sea la estructura que me sirve para renderizar un post del usuario. Entonces todo el artículo en realidad es el post, el section queda vacío. Bueno, entonces mi página principal queda por el momento sin datos cargados. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para cargar los datos desde mi servicio? Porque yo tengo acá un servicio que está en localhost barra tweet barra API barra post, ¿sí? Post, y tengo acá una lista en formato JSON que me devuelve una serie de publicaciones de usuario y me dice quién es el usuario, el username y una imagen de su avatar o su fotografía, y me trae el texto que él está publicando. Muy bien, entonces eso es lo que yo quiero renderizar dentro del post. ¿Y cómo lo hago? Simplemente lo voy a hacer utilizando JavaScript y JavaScript conjuntamente con jQuery. Yo acá ya tengo disponible mi librería jQuery, entonces solamente necesito vincularlo a mi proyecto, mi archivo frontal, que es el index.html. Entonces, antes de que termine el body, agregamos una etiqueta script y le indicamos cuál es su fuente. src, le decimos que está en js barra jQuery.mim.js. Muy bien. Asimismo, vamos a tener un segundo archivo JavaScript que va a ser el que yo voy a poder modificar, el que yo voy a escribir, que le voy a llamar app.js. Muy bien, volvemos a nuestra aplicación
Actualizamos y básicamente ya vemos si tiene cargado nuestro objeto jQuery. Vamos acá en red, vamos a ver, me dice que no, app.js no está encontrando. Y ¿qué más? Vamos a recargar nuestra página. Sí, app.js básicamente es lo que no está encontrando. ¿Qué significa? Que de alguna forma, si vemos acá su proceso de red, vemos que cargó el archivo jQuery. Muy bien. Ya tenemos cargado el jQuery. No está cargando el app.js justamente ¿por qué? Porque no lo tenemos. Entonces vamos hasta nuestro directorio JS, le damos new file, le decimos que este archivo se llama app.js y lo guardamos con ese nombre. Muy bien. Recargamos y ya lo tenemos disponible. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con app.js? O sea, ¿qué queremos hacer con JavaScript? Pues bien, cargar nuestro template, cargar los datos y consumir nuestro servicio que nos devuelve una lista de publicaciones de post. Entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer eso? Una vez que se cargue la página. Entonces, lo primero que vamos a definir es una función JavaScript que se va a ejecutar cuando mi página esté lista. Esto equivale a hacer el document on ready con jQuery. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es vamos a declarar una variable que se va a llamar postTemplate para que pueda usar como template de mi estructura HTML que representa los datos. Este postTemplate lo vamos a recuperar a través del método get. ¿De dónde lo recuperamos? A través de template barra, el nombre de mi archivo es post-template.html. Muy bien, y esto tiene un segundo parámetro que es su función callback, que recibe un data y definimos lo que vamos a hacer con nuestro data. Yo le digo que post-template va a ser y me va a recibir lo que me devuelva esa función. Muy bien. Si yo quiero saber exactamente lo que me trae esto, yo ya puedo probar haciendo un append a mi componente. Esto se debe agregar dentro de mi section. Entonces, como es el único section que tengo, yo puedo hacer lo siguiente. Le digo a mi section que me haga un append del componente que me trae post template. Muy bien. Vamos a probarlo un poco. Tenemos y exactamente ya dentro de mi archivo index se está cargando este template a partir de un archivo externo. Bueno, algunas correcciones que tengo que hacer. Necesariamente estos datos son datos duros, o sea, no corresponden al modelo de mi aplicación, o sea, a los datos reales de mi aplicación, porque esto debe ser consumido a partir del servicio. Entonces, si yo modifico estos datos aquí, realmente los recibo vacío y solamente recibo. Incluso, en vez de utilizar esta imagen, yo puedo utilizar una imagen más estándar para un usuario anónimo, ¿eh? En todo caso, la imagen, si la dejo vacía, me va a lanzar un error. Entonces acá yo tal vez podría usar esta imagen con una imagen estándar. Si tengo otra imagen que no estoy usando, las 10. Bueno, básicamente todas mis imágenes, tengo una que no estoy usando, la 16, o la que no tengo
siendo utilizada en el servicio. Bueno, vamos a ver. 2, 1, 2, 7, 8, 4, 6, 5. Bueno, vamos a dejar una imagen estándar para esto. Esto es a modo de tener una imagen para evitar tener un icono quebrado de esta forma. Bueno, en todo caso lo dejamos así. Muy bien, ahora esto es solamente para saber que esto está funcionando. Eso no se debe cargar así. Lo único que hacemos es recuperar el template. Muy bien, a continuación nosotros tenemos que hacer la llamada a nuestro método Ajax para poder cargar nuestros datos desde el servicio. Bueno, el método Ajax recibe un objeto de configuración y ese objeto va a tener los siguientes atributos. Un type que indica qué tipo de llamada vamos a hacer a nuestro servicio, una llamada get, una llamada de lectura. Vamos a llamar una URL y como nosotros estamos en el index, la relación es API barra post. Esa es la dirección relativa a mi servicio. Bueno, dos funciones callback, success que recibe un data y file es error que es también una función que puedo tener en caso de que algo falle. Muy bien, acá voy a poner un console.log, es decir, error. Muy bien, supongamos que con esto ya podemos recuperar nuestros datos. De alguna forma nosotros dentro de data vamos a recibir una lista que es lo que nos devuelve nuestro servicio, nos devuelve un array de objetos en JSON. Bueno, y yo necesito recorrer esa lista para poder añadir los componentes a través de un for. Le digo desde int i igual a, en realidad no es, desde var i igual a 0 y menor a data.length y en forma incremental y más. Muy bien, ¿qué hago con data? Simplemente voy a crear una variable y le voy a decir que esa variable se va a llamar post o dato y va a ser igual a lo que tenga mi lista data en la posición i. Muy bien, ahora voy a crear un objeto post que en realidad es el post, la estructura HTML que yo quiero manejar, y lo voy a generar a partir, voy a decirle que va a ser var post y lo voy a generar a partir de mi objeto post template y convertirlo en un objeto jQuery. Muy bien, este post template, que es un objeto jQuery, va a tener disponibles los siguientes métodos. Muy bien, en primer lugar, yo necesito cargar el nombre del usuario. ¿Y dónde va a ir el nombre del usuario dentro de nuestro template? Va a ir específicamente, si miramos nuestro template, va a ir dentro de una etiqueta h2 que tiene el ID username. Entonces le decimos que mi objeto post tiene que buscar un selector dentro de sí que tenga el selector username.
a este username le va a hacer un append el valor dato que va a venir dentro del servicio, y ese dato tiene un atributo que es justamente username. Entonces le decimos username que cargue. Muy bien. Ahora, ¿qué otro atributo necesito? Necesito el texto que él publica. Entonces, de la misma forma, mi template tiene un elemento P con el ID text para publicar eso. Entonces, yo le digo, prácticamente, en vez de utilizar username, yo voy a utilizar el selector text para el valor text. De la misma forma, yo tengo una IMG y la imagen del usuario es un poco diferente. ¿Por qué? Porque la imagen del usuario, acá vamos a buscar un poco, la imagen del usuario es una IMG, la única IMG que tengo ahí, y que tiene un atributo source. Entonces yo tengo que añadir a ese atributo. Entonces yo le digo a mi objeto post que me busque una etiqueta IMG. Si yo tuviera otras etiquetas IMG, lo más eficiente sería buscar por un ID. Solo que yo no le voy a hacer un append de su text, de su valor, de su dirección de imagen. Y algo muy importante, la dirección de la imagen está en una dirección relativa a partir del index. Entonces, como yo estoy en el archivo index, yo desde ahí puedo ir perfectamente hasta la imagen. Yo le digo que me busque que un atributo de esa etiqueta IMG, el atributo es src, me agregue ese valor. Entonces yo le digo attr atributo, con esto él va a buscar una IMG y va a devolver el objeto jQuery relativo a esa etiqueta, y a su atributo src yo le voy a poner el valor dato.avatar, que me va a devolver la dirección relativa a la imagen de ese usuario. Muy bien. Por último, para ver cómo va quedando, yo puedo decirle que a mi componente section le haga un append de mi componente post. Y con eso ya lo tengo. Puedo actualizar y exactamente como esperado, yo estoy teniendo un panel del post por cada una de las publicaciones que tengo en mi servicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un panel que él me crea en forma dinámica por cada una de las publicaciones que van apareciendo. Y me trae el valor que trae esos objetos. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña práctica con relación al manejo de eventos. Ustedes están viendo que tenemos acá algunos botones en los cuales podemos añadir eventos, y los eventos se pueden manejar de distintas formas con jQuery, pero lo conveniente sería eso, es que a cada componente post yo le pueda atachar el evento a su objeto en forma dinámica. Muy bien, entonces para eso vamos a usar especialmente un componente Closure para manejar algunas características de los eventos en jQuery. Muy bien, en primer lugar, yo quiero que añadir un evento que me permita capturar el clic sobre este botón, que es el botón de favoritar. Entonces yo podría decir que
a mi objeto post que representa ese componente, yo le digo que me busque dentro del una div que tiene un ID favorito, creo que era favorito, vamos a ver nuestro ID, sí, acá no tenemos nuestro ID, vamos a agregarle. Favorita. Username, sí, acá nos falta un ID, favorita, para poder agregar el botón favorito. Bueno, dentro de este favorito, yo quiero que el favorita, dentro de ese ID, él me busque un botón. O sea, él me va a devolver el botón que esté dentro de esa estructura con ID favorita. Muy bien. Entonces, ¿qué le tengo que hacer a este botón? Pues simplemente decirle que tenga un evento click. Entonces, para que yo pueda capturar ese evento, decirle que tenga un evento click. Pero ¿cómo yo voy a saber cuál es el objeto que sobre el cual estoy añadiendo el evento? Pues bien, tengo que pasarle cuál es el data de ese objeto. Entonces, a modo de prueba, vamos a tratar de aplicar eso. El evento es click. Y recibe una función como un parámetro y una definición. Algo muy importante, ¿cómo yo le paso un parámetro a una función? Pues bien, yo puedo pensar que yo puedo colocar acá el dato, acá, porque esto es mi variable que contiene todos los datos de mi objeto. Y le coloco como dato, le coloco para que vea un console.log dato. Y tratar de probar esto. Bueno, vamos a actualizar nuestra página. Vamos a abrir nuestra consola. Actualizamos nuevamente para ver si tenemos alguna diferencia. No tenemos ningún problema, aparentemente. Y vamos a tratar de darle un clic a este componente. Exactamente, él me pasó, me renderizó un objeto. Pero el objeto que él me está pasando no es el dato con el formato JSON. ¿Por qué? Porque si yo imprimo un poco antes acá un console.log y le paso un dato y lo comparo con el dato que me está devolviendo el objeto, es totalmente diferente. Simplemente acá tengo un objeto más complejo que este objeto, que es el objeto que yo tengo para mi modelo de datos. Entonces, ¿qué está pasando? La función click, a pesar que yo le paso esta variable dato, él no maneja el mismo alcance que tengo dentro de esta función. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él no está viendo este dato como un modelo de datos, sino que él está tomando esta función como una función propia del evento click, que es un event. Entonces, si yo tengo dentro de un evento click, yo siempre tengo un evento. Entonces, para que yo pueda ver ese evento, o sea, para que yo pueda manejar las características de ese evento, yo tengo en la función click, en la mayoría de las funciones que recibo de JavaScript a través de jQuery, yo tengo un objeto event
que recibo como parámetro en todas las funciones. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Cómo yo le puedo indicar a mi aplicación, o cómo yo puedo saber sobre cuál objeto o cuál modelo de datos estoy haciendo clic? Si es sobre este o sobre este, si todos me disparan un evento event. Entonces, para resolver esos problemas, ese tipo de problemas, que el alcance de la variable de esta función es distinto a la función donde yo tengo declarado mi post, yo tengo que usar una características de JavaScript, que es la programación funcional, y específicamente los closures dentro de JavaScript, que viene a ser el alcance de la visión de una función en JavaScript. Que para una función los objetos visibles son las variables que estaban visibles en esa función con las variables que se recibieron como parámetro. En síntesis, ¿cómo yo puedo solucionar esto? Es simplemente no añadir directamente el evento click dentro de mí, no pasarle directamente el evento click como argumento, sino que tener una función que me defina el comportamiento del evento click, y esa función es la que me va a devolver el evento que yo quiero manejar con los parámetros que yo necesito. Entonces, voy a borrar esto y voy a seguir añadiendo un disparador click. Entonces, pero yo no le voy a pasar directamente la función callback. Voy a llamar a una función que me va a definir la función que va a ir como argumento dentro de click. Entonces yo voy a tener una función que se va a llamar get favorite event. Bueno, y get favorite event va a recibir dos parámetros. El primer parámetro va a ser el dato, que va a representar a mi modelo de datos en JSON. Y el segundo parámetro va a ser el propio objeto DOM, que representa a mi componente HTML en mi aplicación. Entonces, con estos dos parámetros, ya que esta función va a tener el mismo alcance con estas variables y no se va a tachar con las variables del contexto de la función click, yo puedo pasarle parámetros a la función, y utilizando el concepto de closure en JavaScript, yo puedo manejar esos parámetros y añadirlos efectivamente a un evento click. Muy bien, pero esta función getFavoriteEvent no existe todavía, simplemente yo la tengo que definir. ¿Dónde la defino? Pues bien, como una función independiente tiene que ir fuera del onReady de jQuery. Muy bien, y le defino function, se va a llamar getFavoriteEvent, y va a recibir dos parámetros, dato y post, para utilizar los mismos nombres. Muy bien, entonces, ¿cómo voy a usar esto? Para devolver un evento, yo tengo que devolver un evento que defina la misma estructura de un evento click. Entonces yo puedo definir una función var que la voy a llamar evento, y lo voy a definir como una función, y esta función, que será equivalente a la función click, va a recibir un event como parámetro. Bueno, ahora, ¿qué yo quiero hacer con ese evento? Entonces yo quiero simplemente decir console.log, y como yo estoy recibiendo esos parámetros como otra función, yo puedo decirle que me muestre un console.log del dato y del post, simplemente para saber si está funcionando esto. Entonces voy a borrar este console.log de aquí para no ensuciar. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que yo defina un evento, yo voy a tener un evento que cada vez que yo cuando él llame getFavoriteEvent, él me va a definir dentro de evento un evento con la misma característica de un click,
y me va a imprimir en consola los parámetros que yo le pasé. Bueno, y esto él debe hacer un return de ese evento. Con esto nosotros mudamos el alcance de las variables en un evento click. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos utilizando la característica closure, que de alguna forma me hacía el evento click, no me permitía ver las variables datos y post, y al utilizar una función que devuelve una función, yo ya tengo una ampliación de ese alcance y puedo añadirla a una función del tipo click. Muy bien. Vamos a mirar si funcionó realmente. Actualizamos nuestra página. Tenemos nuestra misma aplicación. Tenemos nuestra consola acá. Y le hacemos clic a este botón. Y yo tengo exactamente un objeto. En primer lugar, tengo un primer objeto que tiene un ID 1, que tiene un texto, tiene el nombre Eric y tiene una imagen. Y esa imagen corresponde a un objeto. jQuery, que es un artículo básicamente, que yo puedo ampliar, y que es un artículo que está ubicado en mi DOM. Él reconoce que ese elemento post es un elemento de mi DOM, es específicamente este primer elemento que yo tengo ahí arriba. Entonces, ahora volvamos a nuestra consola, la limpiamos. Vamos a tratar de bueno, vamos a tratar de ver un segundo elemento, y vamos a decir que ese elemento, este segundo artículo que corresponde a este click, él me dice que efectivamente tiene un segundo objeto con un ID diferente y que corresponde a un elemento diferente del DOM, que quiere decir que es un artículo diferente, que viene a ser el segundo artículo de la página. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, de esta forma, yo puedo manejar los componentes de mi página. Y una vez que yo tengo el objeto, el modelo de datos, yo puedo, a través de la variable dato, que es un componente de dato en formato JSON, y el post, que representa el DOM que está añadido en mi página, yo puedo añadirle eventos. Un evento que puedo añadirle, simplemente decirle a mi objeto post, que es un objeto jQuery, que simplemente se oculte. Y que demore 400 milisegundos para eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que yo le doy clic a ese botón, este componente se va a ocultar. Bueno, actualizamos nuestra página. Ocultamos esto y vamos a ver qué tal nos va. Simplemente si yo le digo a Rob que se oculta, él se oculta. Si le digo a Eric, es efectivamente Eric el que se oculta. Y acá tengo un pequeño detalle, porque como Eric era el first child, en ese momento él se oculta y me quiebra toda la estructura de la página. Bien, pero básicamente yo estoy siendo capaz de manejar el DOM de ese elemento. Bueno, pero no es ese el efecto que yo quiero colocar. Yo no quiero que las cosas se oculten. Yo quiero simplemente decirle que este es mi favorito. Entonces yo le voy a decir que dentro de mi evento voy a preguntar, en primer lugar, yo tengo dentro de mi servicio que si es favorito o no. El favorito es falso, entonces yo tengo que decirle, al añadirle ese evento, si data favorite, entonces que me busque dentro del DOM
exactamente ese elemento, este mismo elemento. Que me busque ese botón y que le agregue un atributo que sea el atributo class, y vamos a cambiarle su estilo. Entonces su class va a tener el siguiente valor, va a ser btn Danger. Simplemente eso, y que mi data.favorite cambie a true. ¿Por qué? Porque ahora es un favorito. Bueno, si no es el favorito, quiere decir que él va a tener que cambiar nuevamente, ¿verdad? Entonces al mismo componente le va a decir que en vez de ser Danger va a ser default, y que va a ser su favorita, va a ser false. Claro que esto también nosotros podemos añadir Ajax y comunicación con el servidor para sincronizar los datos, pero eso es simplemente hacer una nueva llamada Ajax dentro de este evento. Muy bien, actualizamos y al hacerle clic tenemos, vale, ya, falta un pequeño detalle. Tenemos aquí favorite, botón atrás. Vamos a ver en consola qué está pasando. Data is not defined. Ya. No es data, es nuestro elemento, es dato. Dato. No es dato y no es post tampoco, no es doom, es post. Muy bien, con eso ya tenemos un mejor resultado. Podemos hacer clic y vemos que esto es está reaccionando de acuerdo a lo que yo estoy teniendo. Bueno, si yo quiero sacarle un poco de ese efecto, un pequeño efecto que me añade al hacer clic el botón cuando tengo el foco, yo puedo simplemente decirle que a este botón, en todo caso, me agregue el evento blur, o sea que simplemente le quite el foco. Muy bien, actualizo y ya tengo mi botón favorito. Entonces, pero yo cómo sé que esto realmente está funcionando para cada elemento. Bueno, al hacer clic en eso, yo voy a tratar de darle un console.log y le digo que me imprima el valor de mi objeto dato. Actualizo mi página y voy viendo. Esto es el objeto 1, y si me voy al último objeto, este es el objeto con ID 8 y que ahora su favorito es true. Si le saco, ahora su favorito es false. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta